Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Un tiempo nuevo llegó. En casa de presencia. Verse en nosotros el deseo de conocer más del Señor, conocer más de su voluntad, conocer más de su palabra, conocerle en la plenitud que debemos conocerle. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 23 y versículo 12. Amén. Dice entonces Proverbios 23:12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Leámoslo una vez más. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, en el que nos permites abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y encontrar ahí el alimento, encontrar, Señor, ahí lo verdadero, Señor, encontrar ahí, Padre, el valor de ese principio eterno, Señor, que tú deseas guardar en nosotros, que sea una semilla que en nosotros pueda crecer y producir, Señor, al verdadero discípulo. Gracias, Padre, te pedimos que nuestro oído sea abierto para recibir la palabra que tú traes a nosotros, y que ésta pueda producir, Señor, crecimiento, madurez y medida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecé leyendo este versículo número 12, porque ahorita nos vamos a ir a leer el versículo 1. Es como para ver lo que el Señor en conclusión está pidiendo de nosotros, pero hay una referencia muy importante que vamos a ver en el primer versículo, que sería en Proverbios 23:1. Y esto es poderoso. Dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y aquí vamos a poner una premisa, una idea básica. Y recuérdense que cuando hemos aprendido acerca de las dualidades en la palabra del Señor, las dualidades nos dicen que no hay términos medios, sino que nos dice que tenemos que estar definidos. Y aún aquel que confiese o que diga que no está definido, en realidad sí lo está. Por ejemplo, se viene el otro año la campaña política para nuestro país, y hay gente que le gusta la política y gente que dice que no le gusta la política, y ahí están sus definiciones. Y hay gente que dice: yo sí soy a favor de ingresar a un partido y generar cambios, y ahí está el definido. Y otro dice: no, yo soy apolítico, y ahí está su definición. Y entonces acá, cuando lo venimos a ver a la palabra del Señor y hablamos justo de las dualidades, el Señor enseña en la palabra y nos dice: o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay términos medios. O eres de la derecha, mi derecha, o eres de la izquierda, pero no hay términos medios. O eres
frío o caliente, que es un extremo, o eres tibio, que es el otro extremo, pero no hay nada en medio. Entonces, lo que está diciendo, o lo que hemos aprendido del Señor es, nosotros o aprendemos de la palabra del Señor o aprendemos de otra palabra. No hay para dónde. No, yo ahorita me tomé un descanso y no estoy aprendiendo. Eso no opera así, no funciona así. O aprendemos del Señor y más de su palabra y más de su voluntad, o aprendemos del lado opuesto, que sería alejarnos del Señor y hacer la voluntad de este mundo. Y entonces lo que dice este versículo es: cuando te sientes a comer con algún Señor, porque en cada contacto, en cada conversación, en cada oportunidad que tenemos de reunirnos con alguien, siempre va a haber un proceso de enseñanza. Pero ¿qué tipo de enseñanza? Y a eso nos está hablando aquí Proverbios. Y entonces, definición: cuando te sientes a comer con algún Señor, porque muchos durante la historia de nuestro mundo e inclusive en nuestra época se hacen llamar. El Señor es aquel que tiene una posición de autoridad, una posición de un mayor nivel, y las redes sociales se han encargado de promover esto, y muchos hoy se sienten en capacidad de dar opinión de todo, aunque sean opiniones equivocadas y opiniones absurdas. Pero todo mundo quiere opinar de todo, como que fuera Señor, como que dominara el tema, como que fueran así eminencias en relación de los múltiples temas que se hablan. Y uno escucha gente dar opiniones acerca de política totalmente equivocadas, opiniones geopolíticas totalmente perdidas, opiniones de salud totalmente desajustadas de lo que por años se ha enseñado y se ha demostrado científicamente de cómo debe ser la salud. Gente dando opiniones acerca ¿cómo se llama esto? De motivación. Dice que la mejor forma de motivarse están los 4 o 5 pasos, y hay mucho tema de desinformación que existe. Pero en medio de todo eso existe la verdadera información también. Pero lo que dice Proverbios entonces es: nosotros en algún momento vamos a estar en una mesa de alguien que siempre quiere enseñar, porque nuestro espíritu siempre está deseoso de aprender, porque tiene sed del Señor. Pero por eso dice: cuando te sientes a comer con algún Señor, cuando empieces a recibir palabra de alguien, cuando alguien te empiece a enseñar, cuando alguien te empiece a explicar, cuando alguien te dé a conocer acerca de la palabra del Señor, considera bien lo que está delante de ti. Y voy a usar estos son los tips que yo uso para predicar. ¿Y por qué dice considera bien lo que está delante de ti? Porque hoy la gente recibe lo que sea. Porque hoy los cristianos no consideran, ni meditan, ni cuestionan lo que les están enseñando. Lo reciben todo, y si esa conveniencia de lo que yo emocionalmente estoy pasando y quiero recibir, lo recibo con manos abiertas y digo amén, y hasta doy una ofrenda. Porque aquí lo que nos está diciendo es: así como la palabra buena está siendo predicada, la palabra del engaño también. Y solo aquellos que la consideran bien, solo aquellos que la meditan, que la cuestionan y que han meditado esa palabra en lo personal, saben si la pueden recibir o no. Durante épocas en la historia del cristianismo han habido movimientos proféticos. Ahorita que yo recuerde, no hay un movimiento así famoso que esté dando en los países, pero por tiempos han habido movimientos en los que se levantan profetas y van a las naciones y van a muchos lugares a predicar, pero en medio de ellos se levantan otros que salen a decir cosas que no son las de la palabra del Señor. Entonces salen los que dicen la verdad y a la par van los que dicen el engaño. ¿Y cómo vamos a ser capaces de considerar bien lo que está delante de nosotros? Solo si hemos meditado la palabra del Señor. Por eso es clave.
Y es básico. Y es sumamente importante conocer la palabra de Dios. Y lo voy a decir de esta manera, pero no la que yo te predico, sino la que tú has meditado y el Señor te ha revelado. Y por eso dice el valor que vemos acá, de lo que hemos aprendido. Cuando te sientes a comer, cuando habla de sentarse está hablando de discipulado. Y cuando habla de comer está hablando del pan. Y por eso empezaba. Siempre tú y yo estamos deseosos de comer. Siempre. Siempre queremos aprender. Siempre queremos escuchar. Pero debemos considerar qué es lo que escuchamos y qué es lo que recibimos. Entonces, cuando te sientes, cuando estés en un discipulado y el pan sea repartido y la palabra sea entregada y la palabra sea predicada con algún Señor, con alguien que dice que conoce, con alguien que dice que sabe, dice, considera bien lo que está delante de ti. Y luego dice el versículo 2, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Poner cuchillo es, no lo recibas si no lo has considerado. No lo recibas si aún no tienes tú claridad de parte de Dios y de parte de su palabra acerca de lo que te están diciendo. Pon cuchillo a tu garganta, aun si tienes gran apetito, si tenemos aquel deseo de recibir mucho de la palabra, debemos ser aquellos que hemos estado comprometidos meditando la palabra del Señor para considerar lo que vamos a recibir. Y algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, por ejemplo, es el evangelio de la prosperidad. ¿Quién se sienta a considerar que si yo le doy al Señor dinero, Él me va a devolver el doble, el triple, 5 veces? Pero la gente lo recibe, no lo considera, lo cree. Y ¿saben qué? Es que esto es impresionante. Porque hay personas que dan un donativo a la iglesia, un pacto, y en realidad sí reciben algo después. Y todo lo que pueda venir o puedan recibir lo asocian que fue por causa de ese pacto, cuando en realidad muchas veces no fue así. Entonces, pero encuentran el sentido para decir, es que fue por eso. Pero si la gente está pactando, si de alguna manera pueden recibirlo a cambio, pero su vida no cambia, su vida no se transforma, ahí no ha pasado nada. Y es el engaño operando en aquellos débiles que no tienen conocimiento de la palabra del Señor y no pueden considerar lo que está delante. Y si yo no tengo capacidad o madurez para considerarlo, no lo debo tomar todavía. Debo escuchar, y conforme lo que he escuchado yo puedo ir y meditar la palabra de Dios para recibirlo. En este tiempo que estuvimos con mi familia, visitando a nuestra familia de Jutiapa, me enteré de un caso que la verdad me dolió muchísimo. Y son aquellas cosas que uno dice a veces, me hubiera gustado estar ahí, pero no fue así. Pero es una persona que servía al Señor con mucha devoción y que llegaba a las reuniones y estaba para todo, y era de aquellos que uno decía, ya cuando él estaba sirviendo en la iglesia, es que es un testimonio enorme que esté sirviendo en la iglesia. Aquellos que uno decía, yo nunca esperé verlo en una iglesia sirviendo. Sin embargo, dio lugar a las palabras de otra persona que llegó a producirle confusión. ¿Y qué resulta? Recibió las palabras que le dijo esta persona que le produjo la confusión, y adivinen qué, se retiró de la iglesia y dejó de servir. Y dejó de buscar a Dios. Y lo que ahora se mira en él es confusión. ¿Y ahora qué es lo verdadero? Pero el problema es, y esto es parte de lo importante que debemos conocer, que la persona que le hace los comentarios para confundirlo era una persona de mucha confianza, alguien muy cercano. Por eso nosotros, cuando la palabra dice que nuestra confianza debe estar en el Señor, es porque debemos creer y confiar lo que la palabra dice.
no lo que le agrega a alguien o le quita a alguien. Yo usualmente cuando terminan las prédicas y ponemos las transmisiones, yo me vuelvo a escuchar y a veces digo yo, ay, tal cosa la dije mal, por ejemplo, pero no era por intención de decirla mal. Según mi cerebro yo la dije correctamente, y cuando me doy cuenta fue una palabra que no dije, o una palabra que dije equivocada, porque a veces uno habla rápido. Y eso me va ayudando a mí para decir, debo corregir esto, para los valores bíblicos y los conceptos explicarlos bien, explicarlos concretos, para que puedan ser recibidos de buena manera. Porque el enemigo que opera a través de un pan falso, de una palabra falsa, está al acoso, está cerca para confundir ¿a quiénes? A los verdaderos. Amén. Entonces, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y luego dice, no codicies sus manjares delicados. Y luego, ¿por qué? Porque es pan engañoso. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el pan verdadero. Pero a la par del pan de vida y del pan verdadero, hay un pan engañoso que aquí nos lo está diciendo Proverbios. Y no se necesita tener años de estar en la iglesia para decir uno, yo es que necesito conocer la Biblia así completita de Génesis a Apocalipsis. No, lo que necesitas es meditar la palabra del Señor y que el Espíritu nos vaya revelando su voluntad, nos vaya revelando lo que su palabra dice. Y aún si tengo necesidad de preguntarlo con alguien, pregúntalo, y cuando te den la respuesta, regresa a meditar la palabra del Señor, y que sea la voz del Padre que está aquí en su palabra la que nos revele lo verdadero y nos afirme el deseo del Señor para nosotros. Amén. Entonces nos está diciendo el Señor, hay un pan verdadero y hay un pan engañoso, y nosotros estamos en riesgo o expuestos a alimentarnos del pan engañoso. Por ejemplo, en mi caso, si me tocara ir al mercado a comprar aguacates, salió lo que salió. Ahí te trae los buenos. Yo traje unos verdes. Agarrarlos y mirar si no sé qué, salió lo que salió. ¿Pero por qué? Porque no tengo costumbre de hacer esas cosas. Pero después, si uno va oyendo a la gente, el que tiene no sé qué aquí en la orilla, que si lo agarras y no sé qué, cuando uno empieza a conocer y a oír, y uno llega, dice, ya tengo una mejor manera de distinguir cuáles son los mejores aguacates. Y entonces ya puedo evitar ser engañado. E insisto, no debo ser yo el que tiene árboles de aguacates, no debo ser yo aquel que las semillas de esta manera se regó así. No, solo debo conocer aquellos detalles que me permiten elegir un buen producto. Y por eso yo debo meditar la palabra del Señor en lo personal, para que pueda tener la capacidad espiritual de elegir el pan verdadero y no el pan engañoso. Y vuelvo a insistir, no se trata de decir todo el día leyendo la Biblia y todo el día esto y hasta que yo tenga madurez, no, sino que lo que el Padre me va revelando, esos tips, por decir así, o cada revelación que se va presentando, esa debe ser aquella que me va ayudando a mí para definir o para distinguir el pan verdadero del pan engañoso. Pero entonces, mis hermanos, panes solo hay dos: el verdadero o el del engaño. No hay un intermedio. O nos estamos alimentando con lo verdadero o nos estamos alimentando con el engaño. Pero de que nos estamos alimentando, nos estamos alimentando. Dice entonces el libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí está hablando la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice la palabra que este hombre rico
se vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía banquetes con gran esplendidez. Y había un hombre a la puerta, como que dijéramos allá, llamado Lázaro, que ansiaba participar de aquellas cosas que el rico hacía. Pero miren qué poderosa es la palabra. Ansiaba hacerlo, pero no lo hizo. Posiblemente decía, y ahora lo voy a poner en términos cristianos, está sucediendo algo buenísimo, miren lo que están enseñando, lo que están diciendo, miren lo que está haciendo esa iglesia, y yo desde afuera quisiera participar, pero no lo hizo. Sin embargo, aquí hay una característica que se menciona de Lázaro que es clave, que dice que Lázaro estaba echado ¿a dónde? A la puerta. Lázaro estaba en el lugar correcto. Lo voy a decir de esta manera, por la poca madurez que tenía, vamos a decirlo así, o porque Lázaro era de pocos recursos, porque dice que era mendigo, él no podía entrar a la casa del rico. Tampoco le invitaron a entrar a la casa del rico. Pero él estaba a la puerta, donde la puerta dice la palabra que es Jesucristo, donde él estaba en el lugar verdadero y correcto, y en algún momento decía, yo quisiera participar de aquello, pero no participaba de aquello, que él lo que anhelaba eran migajas, que ¿quién dice que se comían las migajas? Los perros. Él ansiaba el pan que tenía el otro. En cierto momento deseó el pan que tenía el otro, pero no participó de ese pan. Se mantuvo en el lugar, como la parábola dice, donde debía estar, a la puerta. Y cuando llega el momento que los dos fallecen al mismo tiempo, según la parábola, ¿a dónde fue Lázaro y a dónde fue el hombre rico? Y aquí vamos a aplicar Primera de Carlos 10:10. ¿Qué hubiera pasado si Lázaro come del pan del rico? De las migajas del rico. ¿Del pan qué? Engañoso. Porque en la parábola vamos a descubrir, y ya lo hemos predicado otros días, que el rico era un ministro falso. Entonces las migajas y los alimentos y toda la esplendidez que él presentaba era engañoso. Y parecía ser lo bueno, parecía ser lo mejor, parecía que era lo cool, parecía que era lo nítido del momento. Pero solo era apariencia, porque eran también migajas engañosas, era pan engañoso. Pero Lázaro, aunque volteaba a ver lo que se estaba haciendo en esa iglesia, en ese lugar, él se mantuvo a la puerta. Él se mantuvo en el lugar donde debía mantenerse. Entonces dice el verso 24, ya que habían fallecido, el hombre rico dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que dice que hizo el hombre rico? Daba voces. Miren, mis hermanos, o tenemos la voz o tenemos las voces, pero una tenemos. No, yo de 8 a 12 tengo la voz, y de 12 a 6 tengo las voces. El hombre rico lo único que sabía dar o sabía exponer eran voces. Y las voces en el principio bíblico reflejan a la contravoz, la voz del engaño. Y toda la palabra que sale en lo que estamos leyendo del hombre rico está asociada al engaño, toda. Porque ¿qué es lo que dice? Se ve afligido. Entonces, ¿qué dicen las voces? Padre Abraham, oh Dios, tú eres lo máximo, tú eres lo primero para mí, Señor. Y hoy precisamente que es la final de fútbol, ajá, sí, yo soy lo primero para ti. Uf. Señor, yo sin ti no puedo vivir después del mundial. Y ay de que Argentina no gane, porque si Argentina no gana, Dios, es porque Dios nos está castigando, es porque Dios es malo. Pero las voces, la contravoz se va a ocupar de hablar
de su propia necedad. Y por eso meditamos la palabra del Señor, para no hablar como necios, para no hablar como insensatos. Entonces el hombre rico dice: Padre Abraham. Así como no, y si soy tu padre. ¿Cómo no? Se sabía el discurso. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y miren qué poderoso este. El hombre rico tiene el plan de él. Y le está diciendo a Abraham, que vamos a ponerlo como figura de Dios, le está diciendo al padre: yo quiero que hagas esto. Porque en ningún momento le dice: Señor, me arrepiento de mi manera de vivir, me arrepiento de mis pecados, y ten misericordia. ¿Qué puedes hacer tú para sanarme, para ayudarme, en este momento de aflicción? No, no le dice eso. Agarra a Lázaro y mándalo. ¿Y por qué mandar a Lázaro? Porque es el mendigo, él es el que hace los mandados. Él era el que se pasaba echado en mi puerta. Él siempre anheló estar conmigo. Agarra a Lázaro y me lo mandas. Y las palabras que el rico está diciendo acá, si lo podemos decir de esta manera, lo están hundiendo más que permitirle tener gracia delante de Dios. Lazarito, hombre, aquel que los perros le lamían las llagas, mándame ese patojo. Si él siempre quiso estar conmigo, seguro no te va a decir que no. Pero el rico dando voces, hablando según su necedad. Pero manda a Lázaro, dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Lo que sucede es que el hombre rico, que todo el tiempo estuvo enseñando y predicando una palabra de engaño, ahora sí quiere la verdadera. Ahora en el lugar donde está, la palabra falsa y de engaño que él tenía no le sirve, y necesita la revelación verdadera. ¿Y qué es lo que necesita? Una gota. Solo el dedo de Lázaro, así, una gota necesito para refrescar en este lugar. ¿Y qué? Y sentir vida. Entonces sí sabía. Entonces el rico sí leía y sí conocía, pero no aplicaba lo que la palabra de Dios dice. Hasta que llegó en el momento en que ya no era posible hacerlo. Amén, ¿me doy a entender? Porque dice: estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en lo opuesto del agua. ¿Qué es lo que puede detener la llama? El agua. ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo? Llama, fuego, sequía, esterilidad. Dice que la tierra está estéril. Y todo eso, ¿con qué se puede remediar o con qué se puede solucionar? Con agua. Por eso la palabra revelada de Dios se presenta en el valor bíblico como el agua. ¿Y qué es lo que está pidiendo el hombre rico? Agua. Pero si hacía banquetes, si él predicaba, si él enseñaba, si él discipulaba gente, pero nunca tuvo la palabra verdadera, nunca la tuvo. Entonces Abraham le contesta y le dice: es imposible. Hay una gran diferencia entre nosotros, hay un abismo entre nosotros, hay una separación tan grande que lo que tú estás pidiendo no se puede. Pero vuelvo a insistir, es que el rico no pidió la voluntad de Dios. Él dijo: quiero que se haga lo que yo deseo. Y esto se enseña mucho en las iglesias hoy. Usted traiga un pacto y Dios tiene que responder lo que usted quiere, como lo quiere, del color que quiere y todas las veces que quiere. Y la gente, cuando se ve afligida, llega y voy a donar un micrófono. Uno dice amén, dice uno, y después: ¿y por qué lo donaste? Es que estoy pasando una aflicción muy dura hoy. Y necesito que el Señor me la responda. Entonces, ahí están dispuestos a salir corriendo y entregar algo y dar algo.
porque su respuesta tiene que llegar lo más pronto posible, sin darse cuenta que en lugar de someterse para escuchar y conocer la voluntad del Padre, quieren torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren que se haga. Con mentalidad humana, con mentalidad pobre, con mentalidad de necios. Amén. Entonces en el verso 27, siempre de Lucas 16, cuando Abraham le contesta que no al hombre rico, al gran ministro, al gran espléndido, le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, así como no, oh Padre Dios, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y el valor acá de los 5 hermanos es lo que nos confirma que este es ministro, porque se está refiriendo a los 5 ministerios: al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor y maestro. Entonces, por favor, aquellos que no han venido a este lugar y que se han quedado, a mis hermanos, pero aquí el valor de los hermanos es importante, porque él dice, mis hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacemos lo mismo. Los verdaderos hermanos en Cristo son aquellos que también buscan el hacer la voluntad de Dios, pero aquellos hermanos en la tierra son aquellos que también buscan continuar con la palabra del engaño. Entonces está diciendo, hay otros 5 que son como yo, que ¿sabes qué? Vienen a este lugar. Segurito vienen a este lugar. Y ahora sí me preocupo por ellos. Y entonces, ¿qué quiere? Quiere que mande a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos y que no vengan a este lugar. Ajá. ¿Y por qué él no les testificó? ¿Y por qué él no les habló en su tiempo? Porque se ocupó de la palabra del engaño, del pan engañoso, el pan que a veces conviene según nosotros, el pan que nos reconforta sentimentalmente, el pan que como que fuera una hamaca, ahí tiene a nuestros sentimientos. No pasa nada, sí, mira que aquí, que allá. Y ese pan del engaño, que lo que produce es una mayor porción del engaño en nosotros. Pues ahora sí reconozco que mis 5 hermanos no tienen el testimonio tuyo, no tienen el testimonio verdadero. ¿Y saben qué le hubiera dicho yo a este hombre rico? ¿Y no tú debías testificarles, pues? ¿Y no tú eras el ministro, pues? ¿Y no tú eras el que debía predicar? ¿Y ahora qué? La regamos todos. Y ahora sí está preocupado por ellos. Pero de nuevo, y el verso 29, y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, pero es que ellos no saben. Mira, en el valor bíblico, de nuevo, Moisés representa la ley. Moisés representa esa palabra que debe venir, que es condenatoria, para descubrir al malhechor en nosotros. Y entonces los profetas representan la enseñanza de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a redimir el camino, a alinearnos en lo verdadero y caminar como entendidos. Pero lo que está sucediendo es que cuando dice aquí Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Sí, es que el problema es que no los oyen. Es como decir, todo el tiempo tuvimos la Biblia en nuestras manos, pero nunca la leímos. Todo el tiempo tuvimos la oportunidad de la oración, pero nunca oramos. Es que todo el tiempo estaba disponible para que pudiéramos alabar y pudiéramos entonar, o si quieren expresar al Señor nuestra gratitud, pero nunca lo hicimos. Sin embargo, ahí está la ley, ahí está la palabra, ahí está Moisés y los profetas. Lo que debemos hacer es oír. Pero el verso 30, entonces dijo el hombre rico, no, padre Abraham. Ay, qué bonito.
No, 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 Abraham, así como tú dices, así no es. Es que no me estás poniendo atención. Yo te estoy diciendo cómo deben ser las cosas. Yo te estoy diciendo que los pactos debes responderlo. Yo te estoy diciendo qué tipo de milagro debes hacer. Yo te estoy diciendo que si tú me permites tener yo un botecito con una pomada especial y la vendemos, que la gente se cure con esa pomada. Yo te estoy diciendo que yo pueda decir palabras de motivación en la iglesia para que la gente se sienta feliz por una hora, en lo que regresa a su realidad. Porque aquí la palabra del Señor tiene que ayudarnos y nos tiene que despertar para ir y enfrentar la realidad con lo espiritual. Yo no le puedo decir a nadie, mis hermanos, dice el Señor que al salir de aquí, 0 problemas. No, hasta más van a haber. Dice el Señor que nunca vas a pasar hambre. Todos tenemos que pasar hambre. Dice el Señor que nunca vas a sufrir. Todos tenemos que sufrir. Dice el Señor que nunca te vas a enfermar. Todos nos vamos a enfermar mientras estemos en este vehículo natural. Dice el Señor que nunca vas a estar sin dinero. Algún día todos nos vamos a encontrar sin una sola moneda en la bolsa. Y no es eso lo que el Señor nos ha llamado a predicar, sino que a pesar de encontrarnos en ese lugar, debemos seguir creyendo y aplicando los principios bíblicos y verdaderos, el pan de vida que nos ha sido enseñado. Y buscar al Señor y honrar al Señor y ser útiles al Señor, aún en ese momento que todos tenemos que pasar. Esto fue igual que la pandemia. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia, en un mes se quita, en 2 meses se quita? Ya van 2 meses, ya van 3 meses. ¿Y qué pasó? Es que fíjense que la verdad es que nos tiene que dar a todos. Dijeron todo el mundo. Ahora, eso lo debieron decir desde el principio. Para llorar, no. Para caer desmayados, no. ¿Para qué? Para prepararnos, para cuidarnos, para ser sabios. Entonces, él le dice, no, padre Abraham. Así como, no. El plan tuyo está equivocado. Yo te voy a decir cómo tiene que ser esto. El hombre rico. Y le dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjense lo que está diciendo el hombre rico. Está bueno pues, pero si Lázaro, y vuelvo a insistir con esto, el mendigo que estaba en mi puerta, el que quería entrar a mi iglesia, el que quería comerse mis migajas, ese siempre quiso estar conmigo y seguro me hace el favor. Si tú lo resucitas a él y lo mandas, a él lo van a oír. Pero Abraham le contesta diciendo, no, es que ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. El plan de Dios ya fue revelado, que ahí está Moisés y ahí están los profetas. Y se lo contesta en el verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire, hay mucha gente que han recibido un milagro genuino de Dios en sus vidas y no cambiaron. Hay mucha gente que ha recibido una palabra verdadera de Dios en su vida, que ha sido probada y testificada y no cambiaron. Hay mucha gente que fue llevada a algún lugar donde se le atendió, donde fue ayudado, donde se le testificó poderosamente acerca del evangelio y de la palabra del Señor y no cambiaron. Es más, el ser humano es tan ingrato que si se levanta un muerto para predicar, empiezan a adorar a ese y dejan a Dios. Por la costumbre religiosa que muchos todavía tienen y pierden el norte de quién es Dios. Entonces Abraham le dice, no,
Nadie se va a levantar de los muertos y Lázaro no va a llegar, porque el camino ya ha sido explicado, la senda ya fue enviada, el camino de Dios ya fue expuesto. ¿Y qué es? Tienen a Moisés y tienen a los profetas. Y donde dice Moisés y los profetas, en ambos está representado Jesucristo. Que digo, yo no vengo a cambiar lo que nos han enseñado anteriormente, yo vengo a cumplir la ley, dice Jesucristo. Y vengo a contarles, a mostrarme como el camino, vengo a mostrar la voluntad del Padre, a enseñar la palabra del Padre, como los profetas. Pero muchos todavía dicen, yo quiero ver un gran milagro en mi vida para ver si busco a Dios. Yo quiero que Dios responda mis deseos para ver si le sirvo. Yo quiero que Dios se me presente a mí en sueños o así de en vivo y a todo color, porque entonces sí le voy a seguir. Y te digo, eso no va a pasar, porque al Señor solo le conocemos por medio de su palabra, y cuando ya en su palabra nos es revelado, por la oración y la intercesión, por comer del pan verdadero. Tenemos que reconocer si aún en nosotros hay pan engañoso y apartarlo de nuestra vida y empezar a comer del pan verdadero, aquel que nos va a llevar a lo eterno, que nos va a devolver nuestro lugar. Amén. Oramos al Señor, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque Señor, tú te has revelado a nosotros como el pan de vida. Tú te has revelado a nosotros como el único y verdadero pan, el que nos puede alimentar, ese que nos puede nutrir, ese que nos permite vivir y hacernos uno contigo, Padre. Porque al entregarse Jesús como el pan verdadero, nos hizo partícipes de Él, nos hizo partícipes de ti, nos hizo partícipes de tu palabra, de tu pensamiento, de tu deseo y de tu voluntad, Señor. Y eso es lo que deseamos hacer. Pero a veces aún nuestro corazón está deseoso, o aún nuestro corazón está contaminado de escuchar otras voces, y lo único que sabemos hacer es dar voces. Y te pedimos que calles las voces en nosotros. Calla la contravoz y que solo demos lugar a la única y verdadera voz, a ti, Señor, aquella que nos es revelada en tu palabra y nos es revelada, Señor, de manera abundante, porque en ella encontramos la vida eterna, porque en ella te encontramos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por dar lugar a escuchar otras cosas, a comer de otro pan, por dar lugar, Señor, a ideologías, a pensamientos, Señor, y a otro tipo de ideas que lo que hacen es confundirnos y alejarnos de ti. Perdónanos. Te pedimos, Señor, que te reveles a nosotros ahora que aún es tiempo, que aún estamos a tiempo y que aún tenemos la oportunidad, que te reveles y que podamos verte, que nuestros ojos sean abiertos para encontrarte, Señor, como esa revelación y poder acceder a comer el pan verdadero, Señor, como lo hacen tus profetas, como lo hacen tus siervos. Así queremos hacerlo nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y aquellos que en su corazón sienten el deseo de reconocerte, aquellos que aún no han rendido su vida delante de ti, entrégales el pan verdadero, Señor, y que puedan hoy reconocerte
como Señor y como Salvador y acercarse a este lugar, Señor, para ser discipulados y enseñados acerca de tu verdad. Y aquellos que sienten en su corazón el deseo de reconciliar, envía, Señor, y preséntales también el pan verdadero que pueda ser revelado, Señor, para que sean uno contigo y dejen la comunión con el mundo para hacerse uno contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y clamamos por esta congregación, Señor, que es tuya, Señor. Que aquí se predique siempre tu palabra, que se enseñe la verdad, Señor, y que sean añadidos aquellos que deben ser salvos, Señor. Aquellos, los del verdadero rebaño, aquellos que escuchan tu voz y te siguen, Señor, puedan venir a este lugar y puedan aquí, Señor, caminar hacia lo eterno. Y que en este lugar se produzca la conversión y la transformación para ya no ser conforme a este mundo, sino ser, Señor, renovados en ti, ser nuevos otra vez, ser los de la imagen y semejanza. Gracias, mi buen Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia